Buenos días, nos encontramos nuevamente para reavivarnos juntos con la palabra del Señor. Estamos ya en la mitad de la semana. Nuestro Señor nos ha regalado estos días para realizar nuestras labores y ahora tenemos la oportunidad de agradecerle, de ir a Él, de al estudiar su palabra, escuchar su voz y hacer su voluntad. Recuerde que estamos en la semana especial de la entrega del libro misionero acá en todo Sudamérica y el día principal será este sábado 30 de octubre. Piense ya en aquella persona a la cual usted le puede entregar el libro. También lo puede hacer de manera virtual. Si alguien lo necesita, comuníquese con nosotros para enviarle el enlace. Ahora nos corresponde estudiar el capítulo número 4 de la carta del apóstol Pablo a los hermanos colosenses. Antes de nuestro estudio, le invito para que juntos empecemos en oración. Oh mi Señor y Padre Celestial, gracias te damos por este nuevo día que nos regalas. Gracias por las bendiciones, por la vida. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros. Aquí estamos, con nuestras cargas, con nuestras dificultades. Las ponemos en tus manos de amor, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios fiel que guardas el pacto para con nosotros y que quieres darnos vida eterna. Bendice a mis amigos que están orando junto a mí. Bendice sus familias, sus planes, Señor, que sean conforme a tu santa y divina voluntad. Señor, vamos a estudiar tu palabra, pedimos nos dé sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de nuestra lectura, recordar también que ya tenemos la segunda parte de nuestro estudio de la escuela sabática de esta semana. En el capítulo anterior, el apóstol Pablo terminó hablando acerca de los deberes sociales de la nueva vida de un cristiano. Y así continúa hoy. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orad también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo dé a conocer anunciando como es debido. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En el versículo número 1, Pablo continúa hablando acerca de la relación de los amos hacia los esclavos. En aquella época había esclavitud y algunos cristianos tenían esclavos en su poder. Y ahora el apóstol Pablo les recuerda que ellos también tienen un amo. Por lo tanto, los traten como si fuesen de su propia familia. Y aquel consejo que siempre nos dará el apóstol Pablo en sus cartas: perseveren en la oración, háganlo con acción de gracias, oren también por nosotros, menciona el apóstol Pablo, por él y todos aquellos que lo acompañaban en el ministerio. Así nosotros también hoy no debemos dejar de orar por aquellos que predican la palabra. Y como menciona el apóstol, con el objetivo de dar a conocer el misterio de Cristo, para que se nos abran las puertas para llevar esta palabra. Qué interesante. Aunque el apóstol se encontraba preso, la palabra de Dios no estaba presa. Nosotros podemos corroborarlo porque en esta época de pandemia, aunque muchos estuvimos limitados, la palabra de Dios siguió siendo predicada. En aquella época Pablo lo hizo por cartas, ahora lo hemos hecho mediante las redes sociales, pero la palabra de Dios ha sido diseminada. Anden sabiamente, menciona el apóstol,
con los de afuera. Sepan cómo responder a cada uno. Pidan sabiduría al Señor y recordemos que Él está dispuesto a darnos sabiduría y en abundancia. Que sus palabras siempre estén sazonadas con sal, que sean palabras que tengan gracia. Qué bueno es cuando nosotros hablamos y los demás se encuentran en aquello que decimos sentido para sus vidas. Encuentran que el Señor les habla por medio de lo que nosotros decimos. Verso 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor. Os lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Lo acompaña Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a visitaros, recibidlo. También os saluda Jesús, el que es llamado justo. Estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Pablo empieza el epílogo de la carta, su despedida, y habla acerca de aquellos que lo acompañan. Estos envían un saludo especial a los hermanos colosenses. Por ejemplo, tenemos a Tíquico, quien fue el portador de la carta y de quien el libro de los Hechos nos habla en el capítulo número 20, versículo 4. También Onésimo, quien fue un esclavo fugitivo de Colosas, de quien hablaremos en la carta a Filemón. Ahora también podemos entender por qué Pablo escribe en esta carta acerca de los amos y de su trato hacia los esclavos. Aristarco, quien frecuentemente fue acompañante de Pablo, de quien también encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 29. Marcos, sobrino de Bernabé, de quien en el libro de Hechos, capítulo número 4, encontramos que él se regresa a Jerusalén y abandona a Pablo y Bernabé, por quien estos luego iban a tener discusión y cada uno tomaría su rumbo en el ministerio. Después hablaremos un poco más de Marcos en la carta de Pablo a Timoteo. También Jesús llamado el justo, de quien solo se menciona aquí en esta carta. Epafras, como ya lo vimos en el capítulo número 1, quien fue el que llevó el evangelio a Colosas. Y como Pablo menciona, siempre está pendiente de los colosenses, como un padre espiritual de sus hijos. Lucas, este es el pasaje en el versículo número 14, en el cual se indica que Lucas era el médico amado. Y Demas, que más adelante abandonará a Pablo, tal como lo veremos también en la segunda carta a Timoteo. Y en estos últimos versículos, Pablo culmina con su despedida. Número 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor.
Esta salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo envía un saludo especial a Ninfas, posiblemente alguien en cuya casa se reunía la iglesia. Luego también habla acerca de los hermanos de la Odisea, como lo dijimos en el capítulo número 1, una ciudad muy cercana a Colosas, que ahora había crecido mucho más que esta última. Y referente a la carta a la cual se refiere aquí el apóstol Pablo, la Biblia de Andrews nos dice, algunos creen que se refiere a Éfeso. Un antiguo autor cristiano llama a Efesios la epístola a la Odisea. Hay otros que creen que hubo una carta del apóstol Pablo escrita exclusivamente para los hermanos de la Odisea, pero esta por algún motivo se perdió y no la tenemos ahora en el texto sagrado. Lo importante es que Pablo escribe a los hermanos para darles consuelo, para animarlos y para invitarlos a continuar con la predicación del Evangelio. También habla acerca de Arquipo, de quien hablaremos en la carta a Filemón. Por último, él es quien escribe la salutación en esta carta. Como ya lo mencionó en otras cartas, con cuán grandes letras os escribo. Aquí dice a los hermanos de Colosas, acuérdense de mis prisiones y que la gracia de Dios sea con vosotros. Hoy el Señor nos anima a acordarnos de aquellos que son nuestros amigos, aquellos que están lejanos a nosotros, alguien a quien usted pueda llamar, usted pueda escribir y decirle que está orando por él, ore por esa persona. Si es posible, haga una llamada telefónica y una oración ahí desde su teléfono, desde su móvil. Perseveremos en la oración. Oremos para que el Señor nos abra las puertas de aquellas personas que están listas para recibir su palabra y para que se abran las puertas también a aquellos que en otros lugares predican a tiempo y fuera de tiempo. Le invito para que juntos terminemos este estudio en oración. Nuestro Señor, gracias por tus misericordias. Gracias porque escuchas nuestras oraciones y especialmente estás dispuesto a contestar aquellas que tienen que ver con el avance de tu obra. Señor, oramos para que abras las puertas, sobre todo los corazones de aquellas personas, aquellos seres amados nuestros también que están listos y dispuestos, escuchando la voz de tu Santo Espíritu, para que podamos hablarles que Cristo vuelve pronto. Bendice a mis amigos. Ayúdales también, Señor, a que ellos puedan predicar tu palabra. Padre Celestial, que hoy nos acordemos de alguien con quien podamos orar y a quien podamos decirle que estamos interesados en su salvación. Quédate con nosotros, Señor. Dirige a cada uno de mis amigos. Escucha nuestro ruego, Señor. Bendice nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga una excelente jornada.